José, he visto que en diferentes sitios personas con discapacidad se quejan y están cansadas de que sean vistos como superhéroes y que todo aquello que consiguen se exalta de una manera diferente a como se le hace a cualquier persona. ¿A ti te ha pasado esto alguna vez? Uy, sí, tío César, ese es un tema que me ha acompañado toda la vida. Inclusive yo a veces me pregunto, yo creo que nosotros lo hemos hablado en algunos capítulos, me hago la pregunta a mí mismo de que si en realidad yo soy buen psicólogo y buen docente o de pronto se resalta porque tengo una discapacidad y de pronto pues se evoca la percepción de que uy, esta persona le tocó súper duro, que no sé qué. Que sí, a uno le toca de pronto difícil, porque uno tiene que convivir con, además de sus limitaciones, dificultades y situaciones médicas, pues con el estrés normal de la carrera, pero de pronto es como a veces se aborda o como a veces se comprende. Nos parchamos, como dices tú, hablar, nos descojonamos. Nos descojonamos. Esto es Descojonados, un podcast de discapacidad y psicología. Y lo que sea. ¿Qué más, mi llave, José? ¿Cómo va todo? Aquí nuevamente grabando a pesar de todas las dificultades, pero una vez más, ¿cómo te va? Este es un podcast artesanal, literal, que vi un Patreon. Y además que hay unos pájaros por acá y allá en tu casa, donde hay un campeonato de fútbol. Hay un torneo de promesas, esperanzas de Tulón. Esperanzas Monterianas, por ahí me dijeron que tienes iPhone, que ahora sí estás haciendo los videos chéveres. ¿Verdad? Sí, sí. Mucha gente me ha dicho que se escucha mejor y se ve mejor, aunque esa no fue la razón por la cual lo compré, pero bueno, una razón secundaria, que me regresé a la secta Apple. O sea, que eso es una historia de superación, un héroe, una persona con discapacidad con celular iPhone. Sí, hablando desde el privilegio. No, pero en serio que este es el tema que está chévere conversarlo porque lo introduje de manera en la que te mencioné que claro que hay cierto hartazgo de esa visión de superhéroe. Evidentemente, pienso que hay un punto que abordar y creo que hay que abordarlo primero que cualquier cosa, que es una postura mía, pero creo que tú también lo entiendes así. Y es que cuando se habla de superación, por ejemplo, yo entiendo también que hay una gran parte de esa superación de barreras y unas barreras que evidentemente existen y que a lo mejor a eso es en lo que en principio se le da valor y que por ello se empieza a hablar de que se está superando algo. Sí hay unas ciertas cosas que superar, sabemos y hemos hablado de que cuando hablamos de interseccionalidad, hablamos de que hay diferentes barreras, ¿cierto? Y que a veces es una suma, una combinación que genera cosas bastante nuevas cuando hay diferentes tipos de vulnerabilidad. Sin embargo, yo creo que este tema va más allá de superar cosas. Se trata del capacitismo, ¿cierto? Entonces, es como entender ambas cosas, conversar alrededor de eso y también entender que tu visión particular explica muy bien a cualquier persona que a lo mejor no se haya hecho esta pregunta y de pronto también cae uno mismo sin saber en ese, no solo ese pobrecito y sino el mira qué teso esa persona que puede, esa persona que tiene menos capacidades que tú, porque eso también termina por hacer más daño, o sea, termina por excluir un poco por ser discriminatorio, diciendo esa persona tiene menos capacidades y ha conseguido lo mismo que tú, cuando no se trata de eso, ¿cierto? Entonces, José, adelante. Es que yo creo que a nosotros nos colocan en los dos extremos, ¿no? O el pobrecito o el superhéroe, el ejemplo a seguir, y las dos también vendrían siendo, pues, visiones muy estereotipadas de la persona con discapacidad. Sí, por ejemplo, ahorita que tú hablas del iPhone y yo te decía, en una persona con discapacidad hablando desde el privilegio, por ejemplo, a mí siempre, o sea, esa vaina me pesaba, me generaba mucho escozor o no sé, esa vaina de que me estuviesen halagando. No, es que tú eres un ejemplo, que no sé qué, estás sacando tu carrera adelante, que trabajas, que no sé qué vaina. Y yo en mi cabeza digo, pero es que yo no estoy haciendo nada distinto a lo que haría un man de mi edad. Sí, pues yo trabajo, me formé, pago mis impuestos, yo no tengo unas excepciones bancarias o de impuestos por tener una discapacidad, ¿no? Que a veces pienso que se debería, por los gastos que uno incurre extra en temas médicos y cosas así, pero sí, como que terminaba generando como una imposición, ¿sí? Una imposición social. E inclusive cuando muestran de pronto, yo no sé si tú te acuerdas, pero estaba muy pelado de pronto cuando empezó a salir YouTube, estaba estudiando
uno de los primeros influencers, antes de que se llamaran influencer, era un tipo, un australiano que no tenía piernas y brazos y montaba videos en YouTube de cómo era su día a día, de cómo se lavaba los dientes, cómo se cambiaba, no sé qué y no sé qué. Lo que yo interpretaba, siendo una persona con discapacidad y un adolescente con muchas dudas acerca de mi futuro, era como que, puta, ¿y por qué no puedo hacer eso? ¿O será que yo podré hacer eso? O sea, yo soy una persona con discapacidad que no está explotando su discapacidad, entonces. O sea, como que uno se ve obligado a tener que hacer eso también, como que a mostrarse, a mostrar sus logros, a que se les resalten sus logros, entonces termina siendo también ahí como un tema muy de autoexigencia. Y eso va muy relacionado con las críticas que desde la psicología en general, no hablando de la psicología en contextos de discapacidad, se le critica a la autoayuda, que depende solamente de uno, ¿sí? Tú puedes dominar tu mente, tú puedes controlar tus emociones, tú puedes controlar lo que te rodea y eso es mentira, eso no es así. Y entonces, por eso es que yo también, a veces yo te digo que yo hablo por estos temas de intersección, hablo de inclusión y de discapacidad, pues desde el privilegio, porque yo tuve la oportunidad, pues soy blanco, mis papás profesionales, vivo en zona urbana, pues tuve la posibilidad de acceder a situaciones sociales que de pronto otra persona no. Sí, sí, te estaba diciendo que estrato 5, pero bueno, Yo no soy de los morenos del puesto. ¿cuál? Y pero mira que con lo que tú dices me surge una duda y que no puedo dejarla pasar. Es decir, hablamos mucho de la representación y de la importancia de que existan figuras que motiven, ¿cierto? Y yo no voy a estar en contra de eso plenamente, pero que me pone a pensar que eso puede incluso derivar en quitarle el foco a lo importante que sería lo estructural y nuestra visión social completa de las cosas, del fenómeno, del cómo la discriminación y la exclusión afecta a muchas personas, a varias de ellas individualmente, ¿cierto? Entonces sería, claro, hay casos de personas que te pueden decir, como ese caso del que estabas hablando, esa persona hace cosas, ha tenido una vida con sus particularidades y claro que su experiencia puede motivar a otros, pero ese no tiene que ser, para mí, ese no tiene que ser el lineamiento por el cual todas las personas con discapacidad, como se habla mucho, y eso es algo que es importante destacar, no son un grupo, o sea, no son un equipo, no es como que todos son iguales, no todos tienen las mismas necesidades ni las mismas condiciones y contextos. Eso es importante destacarlo porque, claro, mira, esa persona que no tiene brazos, mira lo que está haciendo. Tú tienes que hacer lo mismo. Yo pienso que no está mal la representación, el sentirse identificado, el también sentir, bueno, yo puedo. Pero mira lo que tú mencionabas, no tiene que ser la única forma ni la gran forma, que puede ser el mal enfoque que mediáticamente se le ha dado históricamente. ¿Cómo lo ves eso? Que por ejemplo, a mí me sucede constantemente, de pronto con mis consultantes o en clase, a veces que le dicen los papás a los pelados: "Ah, mira el doctor con todo lo que tiene y él ha salido adelante y ahora tú que no tienes nada y no quieres hacer tus tareas". Y yo digo, pues, pero mamita, espérame un momento, ¿sabes? Igual yo también he tenido ciertas facilidades de pronto sociales, familiares y económicas, sin ser estrato 5 como dices tú, que de pronto me permitieron tener apoyos para yo poder compensar, porque a mí a veces me gusta la palabra superar. Esa palabra superar es como si uno estuviese mal desde el principio y se mejorara. Yo nunca me he percibido como que yo estuviese mal, pues hay unas dificultades que habían que mejorar o que buscar la manera en cómo yo adaptarme a esas dificultades, porque ahí también viene el error o la mala interpretación que se puede hacer de la palabra autosuperación. Entonces ya uno venía malo y me convertí en mi mejor versión o vainas así. No, pues hay unas dificultades que están ahí, las dificultades siguen estando ahí. Yo todavía veo por un solo ojito, escucho poquito, pero busco la manera en cómo compensar esas dificultades para lograr tener una vida autónoma, ¿no? Es por ejemplo, lo que hice con el iPhone, con los audífonos, de que ya tienen esa asistencia auditiva ambiental para las personas que tenemos problemas auditivos y que me ha servido de pronto para mis consultas o mis clases, sobre todo, que es donde más me costaba trabajo. Pero mira que porque yo tengo la capacidad de acceder a eso, a ese tipo de ayudas, y tuve la capacidad de pronto también de acceder a la formación, a la educación. Entonces es como un tema ahí, es como un raye raro porque se centra en lo que habla
hablamos. O sea, se centra la discapacidad en la persona, es la persona la que tiene la discapacidad, pero también es la persona la que debe tener la capacidad de poder superarse. Entonces, como que se sigue excluyendo los factores externos, ¿no? Totalmente, o sea, a ver, yo no discuto, como mencioné, que existan personas que te vayan a decir, yo sí superé, yo sí me superé a mí mismo, pero ojo, esos son sus casos, porque yo entiendo, puede que mirar ese algo que superar siempre, o sea, siempre estar mirando ese hay algo que superar, termina acentuando más esa idea de deficiencia, probablemente, porque si tú siempre tienes algo que superar, siempre tienes algo que está mal. Y ojo, puede que eso no sea lo mismo de lo que empezamos hablando, José, que me parece importante. Las barreras, el entorno, los contextos, las dificultades que per se ya existen, o sea, que vienen casi que intrínsecas. Ahora, ya hablamos de eso en nuestro capítulo de interseccionalidad. Puede que esas barreras para algunos sean casi que inexistentes porque tengan unos privilegios muy elevados. Pero ojo, como sociedad también es importante entender que hay unos costos elevadísimos para las personas ya por tener cualquier dificultad o condición, ¿cierto? O sea, en la salud todo es elevado. Los costos de la tecnología son altos. ¿A qué apelaría uno? A que todas esas cosas estén o subvencionadas, como en algunos países, o que por lo menos esos costos no sean tan altos. Ese tema es interesante porque sería como verlo del fondo de forma estructural. Y evidentemente hablemos de diferencia, o sea, es normal, obviamente una persona que a lo mejor no tenga esa condición médica, por ejemplo, no tenga que afrontar esa cantidad de costos, pero por otras condiciones de vida puede que tenga que enfrentar barreras de otro tipo, ¿cierto? O sea, eso ya se ha conversado. Ese tema me parece importante que se resalte, ¿sabes? Porque a mí me sucede mucho con algunos estudiantes que de pronto se acercan de pronto a uno a comentarle o a hablarle de su vida, no, pero es que yo usted lo admiro porque usted salió adelante y no sé, la vaina, y yo aquí estoy tratando, no sé qué, y yo como que, pues puta, yo a ese man lo admiro, a ese pelado, a esa pelada yo lo admiro porque trabajan y estudian. A mí no me tocó esa vaina, pues yo solo me dediqué a estudiar. Yo no tenía que salir a buscar a ver si con qué me matriculaba el otro semestre, sí, eso pues ya era el rol de mis papás. Entonces, ahí ese es el poco, el punto. Y por eso también estas nuevas posturas que tú y yo estamos tratando de darle un poco acá, de separar un poco la discapacidad de la condición, ¿no? Y porque si, por ejemplo, ahorita que te contaba que voy a hacerlo lo de la calificación de discapacidad, porque yo sé que a mi empleador le podría servir. Yo me he puesto a pensar, a pintarme el panorama de cuando me pregunten, bueno, ¿usted trabaja? Sí. ¿Usted estudió? Sí. ¿Usted vive solo? Sí. Entonces no sé con cuánto porcentaje saldré. Que de hecho mi hermana en Europa ya salió con un porcentaje bajito, 20%, 30%, algo así. Es cierto, y ese tema para mí ya va en otro costal el tema de los porcentajes de discapacidad y eso, que entiendo que son formas de por lo menos tratar de clasificar algo, tomar ciertas determinaciones y eso, pero igual me parece muy complejo. Bueno, eso es otro asunto. En este caso me gustaría conversar de normalidad, entre comillas, ¿cierto? Porque he visto y noto que existe una búsqueda por ese... Es que es muy raro decir normal, pero claro que tiene que existir una mirada natural del tema de la discapacidad. O sea, cuando hablamos de que, por ejemplo, tú mencionas que hablas con un chico y ese chico te dice, ah, pero es que lo admiro y es que usted me parece que ha hecho muchas cosas y yo quisiera hacer eso también. Eso debería ser lo normal, ¿cierto? La admiración que te siente por alguien que está logrando cosas que a lo mejor tú también quieres lograr y que te parecen increíbles y te agrada eso que ha logrado el otro. Esa es la admiración regular. Pero cuando tú le añades ese componente de, ah, pero es que esa persona, teniendo esa condición y siendo como es, que lo ha logrado, o sea, yo no le puedo quitar la admiración a la gente de dentro, ¿me entiendes? O sea, yo no le puedo decir usted no sienta admiración por algo, eso no es así. Pero sí que la visión de naturalizar las cosas es esa de, claro, pues cualquiera, esa persona logró algo como debería ser, ¿no? O sea, como debería ser, estudió. Eso es lo que se busca, que estudiar sea algo natural y no como es ahora, porque en realidad no es tan normal, es verdad. Sabemos que no es así porque las condiciones no se prestan y porque todavía no hacemos lo suficiente para que esas cosas sean normales.
pero debemos verlo. Y no es ese de, tengo un ejemplo de una madre que lleva a su hijo a entrenar natación. Y hay otra niña que entra a natación y con la falta de algunas extremidades. El otro le dice, ay, ¿y qué problema tiene él? ¿Cómo hace? O sea, la mamá llegó a preguntarle por esas dificultades que tenía esa niña. Y el entrenador le dice, pero ¿cuáles dificultades? Si es de nada mejor que todo. O sea, ¿por qué no puede ser una persona que haga su tarea excelentemente bien y ya? Es ese foco sobre esa dificultad todo el tiempo. Eso es lo que no está bien. Sí, eso también mira que a nosotros nos termina como que cargando de ciertas responsabilidades morales, diría yo, porque a mí me pasaba con una compañera de la universidad y de pronto cuando uno entraba, nosotros éramos dos hombres nada más en el salón, en el semestre, y los dos pues somos igualitos, seguimos siendo muy amigos, y éramos muy mamadores de gallo con las cajas y las moldábamos, que no sé qué. Había una que era como medio sentimental cuando uno se la montaba, cuando era foco de las burlas ese día, pero a ella le afectaba era que se lo dijera yo, que se lo dijera a mi amigo, no, se afectaba de mí, sí, porque de mí no se lo esperaría, sí, yo no me esperaría eso de ti, o sea, entonces como que ya le adjudican una cierta estructura de personalidad, que él tiene que ser juicioso, quieto, callado, que no dice malas palabras, no dicho nada, nada de rebeldía, así, entonces como que te van encasillando en ciertos estereotipos o ciertos modos o formas de ser que de pronto también le terminan generando a la persona una carga moral, cómo te deberías comportar o que deberías ser agradecido o que tú no puedes hacer eso porque tienes una imagen que proyectar, ¿sí? Que yo por mucho tiempo de pronto crecí con eso durante mi adolescencia y recuerdo mucho que yo para poder cerrar ese tema y poderlo comprender un poco más y relacionarme un poco más con ese tema, porque pues también hay que ser sinceros, de pronto a nosotros las personas con discapacidad sí nos cuesta un poco, sí tenemos que vernos de pronto enfrentarnos a otras situaciones que un estudiante que solo estudia de pronto quizás no, y por ejemplo que no, que justo en semana de parciales me van a hacer una cirugía, entonces uno está en la cirugía pensando en los parciales y que tiene que regresar a hacer los parciales, que no sé qué, que me tocó muchas veces. Por ejemplo, este semestre, yo te he contado que este semestre yo estoy un poco disperso por la cirugía que me tengo que hacer, entonces eso también como que me estresa y me toca como que ausentarme y el afán que organizar por si me dan fecha y no sé qué y la vaina. Entonces, de pronto sí, eso no hay que negarlo, que nosotros de pronto nos podemos ver enfrentados a ese tipo de situaciones con un estudiante, pues que no esté en este tipo de condiciones, pues no se ve, solamente se estresaría por su carrera y ya. Entonces, eso también como que me ayudó a comprender y entender y a relacionarme un poquito más con eso, ¿no? Pero el problema entonces se centraría en no admirarte por lo buen profesional que eres, sino porque eres buen profesional y tienes una discapacidad. ¿Por qué no solo admirarlo solamente por lo buen profesional que eres? Y eso en algún momento a mí también me generó un debate y un cuestionamiento. ¿Será que yo sí soy bueno? ¿O será que de pronto sobresalgo porque tengo una discapacidad? Es un rollo raro. De todas maneras es una invitación a uno reflexionar, ¿no? O sea, al final lo que hacemos también puede ayudarnos a nosotros mismos a eso, porque en realidad es un trabajo en ambas vías, porque creo que finalmente termina siendo algo natural, creería yo, de nuestra psicología, de nuestras formas de ser humanas, y lo voy a revisar, yo te lo había mencionado para hacer un video en redes de por qué nosotros sentimos tanta aversión por la diferencia, por qué nos genera lo que nos genera. Porque mira que ahorita que hablabas de ese tema, mencionaste como el tema de la vulnerabilidad de cierta forma, y es decir, una persona que es pobre, a veces si tiene la oportunidad de estudiar y tiene una condición de vulnerabilidad, que sería la palabra, todos esperan que sea, aparte de buen estudiante, sea callado, sea buena gente, como es esa cultura de que el pobre es bueno, ¿cierto? El rico es malo, y las cosas no son así, somos seres humanos con una cantidad de formas, de formas de actuar diversas. Las personas con discapacidad, lo que tú decías, moralmente no tienen por qué ser buenas personas. Eso para empezar por ahí. O sea, si uno normaliza, como yo hablaba, que uno tiene que normalizar las actitudes, las formas de actuar con otros, de relacionarnos. Hay gente que te puede caer mal y te cae mal, porque sí, porque no, porque su actuar contigo no es el mejor o por lo que sea, o viceversa. Y es lo que pienso que uno debe hacer. Es decir, no es una invitación a odiar a la gente, que tampoco está bien,
Pero sí es a naturalizar eso. No tiene por qué ser buena gente, ni tiene por qué ser el mejor, ni tiene por qué ser callado. Eso es algo que lo hacemos y no solamente con las personas con discapacidad. Por eso hablaba de la diferencia. Porque hay otros roles en los que es todo lo opuesto, donde alguien tiene que ser malo. Porque sí. Amen. Antes de que se me olvide, Sí. y ahorita mencionaste algo y me es una duda que yo siempre he tenido. Yo quisiera saber si yo le caigo mal a alguien, parce. Es muy interesante porque es probable. Que alguien que nos esté escuchando aquí, que nos mande un mensaje y que me diga que yo le caigo mal y por qué yo le caigo mal, que se maneja antipático, porque se maneja altanero. A mí esa vaina nunca me ha pasado. Es verdad, y eso es interesante, porque ojalá te pase, mentira. No, no, que te pase pronto. Insúltenlo. No, pero mentiras que sí, porque ahora en TikTok tienen un poco de comentarios negativos. Ah, sí, sí, En TikTok tiene haters. ya tengo haters, lo que me faltaba en mi vida. Eso cuando la fama va llegando, eso es así. La gente empieza a ver tus cosas y... Porque no están de acuerdo con tus opiniones, pero son opiniones profesionales. Y está bien. O sea, eso está bien, ¿no? Me parecen estúpidos a veces porque las opiniones son ofensivas, pero está bien. Son sus posturas equivocadas. Es muy difícil uno contestar esos mensajes y tratar de ser diplomático, ¿no? Pero a veces sí hay unas cosas que uno dice como que, Dios mío, las redes se prestan para todo, ¿vale? Es verdad, ¿no? Y aparte hay comentarios súper feos que nos entregan parte de lo que somos como sociedad. O sea, yo entiendo que las redes sociales no son el mundo porque hay gente que no usa o hay gente que no comenta, pero también refleja mucho, pienso yo, y refleja mucho hacia abajo, o sea, de lo peor, de la mitad para abajo, pienso yo, o sea, como de lo regular hacia abajo, de lo peor que hay en el mundo. Y encuentra uno, o sea, por ejemplo, un tema que hay que hablar en algún momento. Discapacitado, down, disminuido. Todo eso son insultos que la gente usa en el común. Y algunos ni siquiera se dan cuenta de lo que eso significa, o sea, de lo que hay detrás de utilizar esas palabras como insulto. Entonces, a partir de ahí, imagínate tú cómo está la cosa. O sea, el tema es difícil y por eso uno hace esto. Yo sé que nosotros lo hacemos con mucha cabeza fría, con sensatez y todo, pero también tiene que haber cierta indignación. Porque si uno no habla con indignación, entonces uno realmente no es consciente de cómo está el mundo y de lo que la gente piensa, de lo que la gente sufre, actúa y todo ello, ¿no? Sí, totalmente. Y es como, ¿sabes? A veces es frustrante de pronto uno encontrarse todavía con esas ideas, porque aquí no empezamos hablando del capacitismo, el tema es un superhéroe para pasar entonces al otro extremo, que también, que es más hiriente todavía, que en el otro, eche, de todas maneras me están halagando. Es incómodo, pero pues me están halagando. Sí, pero por otro lado, mira que una vez me encontré en una encrucijada así, estando en el colegio una vez, creo que cogí un taxi de colegio a mi casa, no me fueron a buscar y resulta que el señor taxista era papá de un pelado que estudiaba en el colegio, pero no estudiaba en mi salón. Entonces yo bien aburrido, como en décimo, ya en esa época en donde uno no quiere estudiar, uno va porque le toca. Y con las materias así bien bajitas, yo nunca fui un estudiante aplicado en el colegio, la verdad. Soy sincero, para que se quiten este estigma, ¿no? Este man la rompía, sacó el mejor IFET de su promoción. Me acuerdo que el IFET de matemática, yo abrí esa vaina y dije, esta vaina no la entiendo, y le hice el pinochazo, uno de los peores puntajes de mi promoción en matemática. En total, el tipo como que empezó a decirme, no, es que el hijo mío no quiere estudiar, que no sé qué, y yo lo veo a usted siempre ahí, y yo se lo voy a traer para que usted hable con él, que no sé qué. Y yo en mi cabeza como que yo tampoco quiero estudiar, ¿sabes? ¿Yo qué le voy a decir? Y total, a mí después el pelado me veía rayado, como sapo. ¿Sí? Entonces uno queda ahí como con una posición incómoda también. Entonces es raro, o sea, en las posiciones a veces ese tema de siempre estarlo clasificando a uno, tú entras aquí, tú vas allá, tú ponte aquí, ya te falta un dedo, entonces tú vas aquí en este grupo de los sin dedos. Exactamente, mi hermano. Bueno, mentiras, mi llave, como dice ahora el Bayern Múnich. Bueno, mi llave. Ha sido un placer nuevamente hacer este episodio. Mi llavecita, como Lucho Díaz. Listo, listo. Estamos hablando, dijo el mundo. Claro, chao. Y hasta aquí hemos llegado. Gracias por escucharnos. Te recordamos que somos José Corrales Benedetti y César Moreno quien les habla. Pueden seguirnos en YouTube e Instagram como @descojonados. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.
Entonces, desde el espacio de la psicología y de la discapacidad, de la inclusión, nos despedimos y los esperamos para el próximo capítulo.